¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Hola Enrique, un saludo a toda la audiencia. ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, hoy quería comentarles un debate, una conversación que he tenido por WhatsApp con un querido amigo que vive en España y que me ha llevado a pensar, bueno, en primer lugar la circulación de las noticias, cómo se da fundamentalmente a través de las redes sociales. Yo venía comentando hasta ahora los titulares de los diarios, de los noticiosos, pero en realidad esos titulares circulan más a través de enlaces que se comparten. A mí me llegan los enlaces y al acto, si me gustan, yo los reenvío. Y se reenvían y se leen, pero ahí también se leen prácticamente solo titulares, sin entrar a ver el contenido, el desarrollo de la noticia. Pero en este caso se trataba de un video posteado en otra red, en Instagram, y el titular de la cuenta era un conocido columnista y abogado constitucionalista de la derecha argentina, que escribe en La Nación y que se opone a todas las medidas de los gobiernos populares. Se refería bien a la situación de la mujer, era un alegato en favor de la mujer. ¿Tu amigo es de derecha? No, mi amigo justamente vive en España, exiliado desde hace muchos años, cuando se dio una situación política adversa en su provincia. Es militante de organismos de derechos humanos, etcétera, pero vive fuera del país desde la década del 80 más o menos. La cuestión es que él no vive el contexto nuestro, local, de enfrentamientos, de diferencias con nuestra propia derecha, aunque él tiene la suya ya en España con Vox. La cuestión es que yo le digo, bueno, pero el que publica este video es fulano, que no merece mi credibilidad, mi confianza, en fin. Y él me contesta diciendo que lo que yo estaba haciendo era un argumento ad hominem, en el sentido de atacar al hombre. Eso significa ad hominem, atacar al sujeto que sostiene el argumento sin fijarme si el argumento es correcto o no, y si lo que dice es verosímil, entonces es aceptable. Le baja peso a quien lo dice, ¿no? Exactamente, esa era la cuestión. Pero después reenvía otro, en el cual se refiere concretamente a los incendios en la Patagonia, un texto muy largo donde se mezclan datos supuestamente científicos, que los incendios habrían sido provocados para hacer mediciones satelitales sobre los campos que tienen oro y plata, y que párrafos donde hablan de que el gobierno, ni el nacional ni el provincial, no enviaron ninguna ayuda, ni un helicóptero, ni nada, de cosas por el estilo. Un texto largo donde se mezclan hechos, argumentos científicos, supuestamente científicos, hechos y hechos, digamos, innegables, como el incendio, con afirmaciones que simplemente, como en todas las noticias que venimos comentando en programas anteriores, lo que buscan es provocar indignación, provocar emociones contrarias, en fin, pero la gran ausente es la información. Entonces esto me lleva a contestarle que en tiempos como los que vivimos, que son tiempos de posverdad y de redes que se manejan con algoritmos anónimos anónimos para nosotros, pero no para las mega empresas transnacionales como Google o como Facebook, como Twitter o Instagram, que sí tienen dueños con nombres y apellidos y que manejan la información que nosotros desconocemos, pero que en estos tiempos se hace más importante, digamos, le digo, no alcanza la lógica argumental
que es de donde él sacaba el tema del argumento ad hominem, sino que además hay que saber situar la fuente, hay que saber ubicar quién es el que habla, de dónde saca los datos, quién es el que la fuente de la información. ¿Cómo influye esto de que quién es el que informa sobre la información? Porque claro, lo que hemos aprendido en los últimos años es algo que bueno siempre estuvo, pero vemos cada vez más patente que no hay información que no se haga desde algún posicionamiento político, que no hay mirada sobre la realidad que no se haga desde algún lugar, y ese lugar no es solo un lugar geográfico, físico, sino un lugar político, un lugar hermenéutico, un lugar de interpretación, de mirada y de de toma de posición ética también. No es lo mismo hablar de la democracia estando a favor de la democracia que estando en contra de la democracia, por ejemplo. O sea que el sujeto que dice y la información dicha es un todo compacto. Es un todo, y tenemos entonces que preguntarnos siempre quién es el que habla, qué intereses tiene, además de analizar en detalle la información, porque después ese texto largo que él envió tenía varias falsedades, las científicas por un lado. La hermana de mi amigo que es física y que vive en la Patagonia le dijo, mirá, es muy difícil que se puedan hacer mediciones satelitales, así como dice el texto, y yo le había dicho, también es falso el párrafo donde dice que el gobierno no hizo nada, hasta el presidente viajó, mandaron todo, ahora si fueron efectivos o no, o si hay otras intenciones, está todo mezclado. Ahora, así circulan las noticias, así circulan la mayor cantidad de supuesta información con la cual se informan la mayoría de las personas, mezclando posicionamientos, mezclando valoraciones, mezclando verdades y mentiras. Esa es la posverdad. La posverdad no es simplemente la mentira, es que da lo mismo una cosa que la otra. Ahora, discúlpame, yo como receptor, a mí me llega algo que me gusta y yo lo reenvío al toque, o sea, milésima de segundo. Y bueno, ese es el problema, o sea, nos estamos informando, entre comillas, de esa manera, y uno ve ahora, por lo menos ponen reenviado muchas veces, figura arriba, y yo siempre pregunto, bueno, pero ¿de dónde viene esto? Generalmente uno lo acepta porque me lo manda un contacto mío, un amigo, alguien conocido, pero lo primero que hay que hacer es leer completamente, preguntarme cuál es el origen de eso, además de preguntarme por el contenido. O sea, lo mismo que hacemos con la lectura de los diarios, de los medios de comunicación, hay que redoblarlo con las redes, porque ahí directamente no hay ninguna seriedad en publicar y en identificar la fuente de la información. ¿Cómo sintetizarías esto que acabas de decir? Yo creo que para fortalecer la democracia, el espacio público, las posibilidades de debate, tenemos que identificar siempre las fuentes de la información. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Quién es el que habla? Muchísimas gracias, Luis Alejandro. Esta fue la columna del doctor Luis Alejandro Aguad, leyendo Entre líneas, aquí en Piedra.